Gloria a ti, Padre. Querido hermano, verdaderamente la palabra del Señor está viva. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es viva? Amén. Hay algo especial, por eso digo que está viva, porque puedes leer el mismo capítulo muchas veces, querido hermano, siempre te va a hablar de una manera distinta. ¿Cuántos lo creen? Si usted lee un cuento o un libro, siempre le va a decir lo mismo. Pero la palabra de Dios, querido hermano, cada vez que usted la lea, el Señor le da una nueva palabra. Aleluya. Esa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta tarde, querido hermano, yo quisiera compartir con ustedes una palabra que está muy predicada, una palabra que está muy explicada, pero querido hermano, como estoy diciendo, el Señor siempre te trae mensaje nuevo. Aleluya. Siempre te da una nueva porción que quizá, hermano, habías pasado por alto, pero querido hermano, la palabra del Señor está viva. Aleluya. Gloria a ti, Padre. Querido hermano, vamos a coger la palabra del Señor y vamos a leer Jonás, capítulo 1, versículo 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y por el poder de su Santo Espíritu. Santo Jesús. Y dice la palabra en Jonás capítulo 1 y luego seguiré explicando en adelante, amén. Pero dice la palabra: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, voy a leer el 2, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Podemos sentarnos, querido hermano. Vamos a darle un aplauso a la palabra del Señor en esta tarde. Amén. Empezamos con el primer versículo, querido hermano, donde dice claramente: vino palabra de Dios a Jonás. No es, querido hermano, que alguien le contó a Jonás, sino la palabra declara bien claro que el mensaje fue dado de Dios a Jonás. Fue palabra viva, queridos hermanos, que Dios trajo a Jonás. Yo pregunto en esta tarde, ¿y quién es Jonás? ¿Quién era Jonás? Jonás, querido hermano, era un profeta de Dios. Jonás era un profeta de Dios. ¿Y qué significa profeta? Pues un profeta dice que tiene la capacidad de recibir y transmitir mensajes y revelaciones divinas. Jonás, querido hermano, no era cualquiera. Jonás, querido hermano, era un siervo del Señor. Jonás era un siervo de Dios. Jonás era un profeta de Dios. Querido hermano, Dios enviaba profetas para que hablaran al pueblo. Cuando el pueblo empezaba a torcerse, que el pueblo se torcía muy de vez en cuando, Dios enviaba profetas para que le enderezara el camino. Este profeta, querido hermano, dice que estuvo profetizando en los días del rey Jeroboam II, rey de Israel. No solamente esto, sino que Jonás se le dio, dice, el privilegio de predicar el éxito a su nación, querido hermano. No solamente esto, sino que ahora, queridos hermanos, Dios los llama, queridos hermanos, con una palabra especial, como hemos dicho. Los llama, queridos hermanos, con un propósito. ¿Cuál era el propósito? El propósito, queridos hermanos, era prolongar y alargar la vida de Nínive. Hasta aquí me diréis, bueno, pastor, esto no lo sabemos. ¿Cuánto se sabe la historia de Jonás? Todo. Pero dejadme que continúe. Amén. Dice, hermano, que era para prolongar y alargar la vida de Nínive. Ahora, hermano, ¿quién es Nínive? Yo he escuchado mucho tiempo Nínive, Jonás, la historia de los ninivitas, esto, pero ¿y yo quién son Nínive? ¿De dónde sale Nínive? ¿Qué tenía Nínive? Pues, querido hermano, yo he estado en esta tarde indagando mucho porque quería explicaros, el Señor me ponía, no, explica.
¿De qué nos sirve sí con Nínive? Pero ¿quién es Nínive? ¿De dónde sale Nínive? Entonces, hermano, en Génesis 10, en adelante, nos va explicando de dónde sale Nínive. Ya la vaya a ver, querido hermano. Todos conocemos la historia de Noé, ¿verdad? Noé se montó en un barco, en un arca, mandada por Dios para prolongar la vida solamente de él, de su casa y de su hijo. Cuando, querido hermano, este arca termina, las aguas bajan, ya no hay nadie. Entonces ellos tienen que reproblar, se dice así, reproblar la tierra de nuevo. Entonces, cuando se bajan del barco, él tiene 3 hijos. Noé tiene uno que se llama Sem, Cam y Jafet. De estos 3, tienen que reproblar la tierra de nuevo. Y ahora cuando leemos Génesis 10, nos va explicando la descendencia de cada uno. Porque los 3 se separaron. Porque Dios le dijo, id multiplicaos, esparcidos por la tierra, llenar la tierra. Y ahora dice, Jafet tuvo a Gomer, Mag, Madai, Cabán, Tubal, Mesé, Tirar, y todo esto a su vez tuvieron más hijos, los cuales fueron engendrando por la tierra. Luego había otro de ellos que era Sem. Sem tuvo a Elam, Asur, Arfá, Lud y Aram. Pero otro de ellos que era Cam dice que tuvo a Cub, Seba, Ávila, Salga, Rabá y Sabreca. Pero querido hermano, dice que ellos, lo voy a leer, Sabules, por favor, pueden leer Génesis 10. Génesis 10. Y va a leer, querido hermano, del 10 en adelante, hasta que yo te diga amén. 10. Del 10 y sigue, sí, 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala. Amén, suficiente ahí. ¿Habéis escuchado, querido hermano, de la tribu de Cam? Empieza a decir los nombres, el comienzo del reinado en Babel, y aquella tierra salió hacia Siria y edificó Nínive. O sea que Nínive, querido hermano, viene de ahí. Dice que Nínive está ubicada en la antigua Siria. Nínive es la capital de Asiria. Allí empezaron a construir, querido hermano. Dice que los asirios, los ninivitas, querido hermano, dice que eran sanguinarios. Dice que era un pueblo corrupto. Dice que era un pueblo que hacía lo malo delante de Dios. Un pueblo, querido hermano, que adoraba a dioses paganos. Dice que por todos los pueblos de alrededor, Nínive era temida porque dice que eran como máquinas de guerra que donde llegaban, destruían por su paso, hermano. Por donde ellos llegaban, destruían los pueblos, destruían las ciudades. Dice que se jactaban de que mataban a las personas, las partían en pedazos y las tiraban en medio de los pueblos para que la gente le tuviera miedo. Entonces, hermano, era bueno lo que Dios le estaba pidiendo en este momento a su profeta. Le dice, ve y prolonga, trae mi mensaje para hacerle bien a los ninivitas. Nosotros hoy en día, imaginaros, hermano, que hubiera alguien que fuera muy malo. Y ahora el Señor te manda y dile a este que es muy malo, dile que yo lo amo. En este momento, queridos hermanos, como he dicho, los profetas eran escogidos por el Señor. Y ahora llega la palabra a este profeta. Cuando la palabra llegaba a un profeta tenía 2 intenciones. Una de ellas era condenación. El profeta iba, quien tenía que hablar con 2 palabras. Una era condenación. Porque tenían que escuchar la palabra de Dios. Si no escuchaban la palabra de Dios, entonces estaban condenados. La otra, querido hermano, era redención. ¿Qué es redención? Salvación y liberación. Entonces el profeta fue, querido hermano, fue para que cambiaran su manera de vivir, querido hermano. El Señor los mandaba a los profetas, como he dicho, para cuando el pueblo se desviaba, Él los pusiera otra vez de nuevo donde tenía que estar. Aleluya. Pregunto, cuando Dios mandó al profeta, ¿le estaba pidiendo algo extraño o le estaba pidiendo algo normal, hermano?
algo normal. Si él estaba escogido por Dios para ello, no le estaba pidiendo nada malo, ni nada, querido hermano, que no estuviera bien. Pero ¿qué hace el profeta, hermano? ¿Qué hace este profeta? Dice el profeta que cogió un barco, se montó, pagó su billete y se fue. ¿Dónde se fue? Rumbo a Tarsis. ¿Dónde lo había enviado Dios, Félix? Nínive. ¿A dónde? A Nínive. A Nínive. Candidato, ¿dónde se fue? A Tarsis. Esto no lo entiendo. Si Dios te ha dicho que vaya aquí, ¿por qué te vas allí? Dios le dio una orden clara. Hemos visto al principio y vino palabra de Dios a Jonás. Era claro el mensaje. Ve a Nínive. Pero dice que él paga su billete y se va rumbo a Tarsis. Querido hermano, ¿por qué se va a Tarsis? Yo he estado buscando en internet dónde estaba Tarsis, dónde más o menos estaba, y dice que era una ciudad al nordeste de España. Una ciudad, querido hermano, estaba tan lejos de Israel, que la gente no había escuchado la palabra de Dios. Estaba tan lejos que nadie había escuchado la palabra del Señor. Y entonces cogió y dijo, pues me voy allí. Entonces, hermano, ¿cuál era el motivo de irse a Tarsis? Alejarse de la presencia del Señor. ¿Cuál era el motivo, querido hermano, de irse a Tarsis? Alejarse de la presencia del Señor. Y para ello vamos a leer Jonás 1:3, que dice: pero Jonás se levantó para huir de Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Querido hermano, dijo, me voy de la presencia del Señor. Querido hermano, qué gran error alejarse de la presencia de Dios. Qué error más grande irse de la presencia de Dios. Cuando el Señor me daba esta palabra, me ponía un ejemplo. El Señor pone este ejemplo, Jesucristo pone este ejemplo, y les dice, había un joven que lo tenía todo. Un joven que tenía bienestar, un joven que tenía dinero, un joven que tenía una buena casa, un joven que tenía comida, lo tenía todo. Pero este joven se descuidó de lo más importante, creía que lo que tenía era normal. Así que dice que cogió todas sus pertenencias, todo lo que él poseía, y dice que salió de la presencia del Padre. ¿Qué le ocurrió? Que cuando salió de la presencia del Padre, cuando salió del vallado del Padre, querido hermano, dice que empezó a tener dificultades. Dice, querido hermano, que lo perdió todo. Lo perdió todo, querido hermano. Cuando se alejó de él, ya no tenía nada. Empezó a perder todo su dinero, todo lo que él creía que tenía, lo perdió. ¿Y cómo terminó? No se dio cuenta del error más grande. Y es que el error más grande es que se había alejado del Padre. El error más grande de su vida era que se alejó del Padre, querido hermano. De tal manera, lo que pasa es que él no se da cuenta, aún sigue en su error. Y dice que termina apacentando cerdos. Dice que le echaba la comida, que dice que eran algarrobas. Hermano, pues él era tan pobre y tenía tanta necesidad que dice que deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos. Os he dicho al principio que lo tenía, ¿qué? Todo. No le faltaba nada. Lo tenía todo. ¿Pero qué hizo? Alejarse del Padre. Se alejó del Padre. Ese fue el error más grande. Pero aquí Jonás está haciendo lo mismo. Jonás está haciendo lo mismo. Se aleja del Padre. Y querido hermano, cuando se aleja del Padre, ¿qué fue? ¿Inconscientemente o fue conscientemente? ¿Fue con conocimiento o sin conocimiento? Dios le había dado una orden clara: ve a Nínive. Pero él dice que pagó su billete, se fue a Tarsis, alejándose de la presencia del Señor. Él era consciente de su error. Pero aún así, él cogió
y caminó. Yo siempre he sido muy defendedor. Bien lo sabe Dios. Bueno, yo a Dios no le puedo mentir ni nadie. Pero querido hermano, siempre he sido muy defendedor de aquel que dice: todo el tiempo he estado vivo alejado, mira dónde me veo, y siempre lo he defendido. Pero hermano, uno se aleja conscientemente. Uno no anda de aquí a allí y se ha perdido. No, había un camino en el cual nos hemos perdido. Pero cuando uno se aleja de Dios y es consciente, ¿sabes qué trae a tu vida? Eso tiene factura que usted tiene que pagar. Cuando uno se aleja del vallado que Dios ha puesto, cuando sale de la cobertura de la presencia de Dios, usted tendrá que pagar mucho, hermano. ¿Qué le pasó a este joven? ¿Al hijo pródigo? ¿Lo pasó mal o no lo pasó mal? ¿Y sí? Lo pasó muy mal. De tenerlo todo a desear. Ni siquiera se comía la algarroba de los cerdos, hermano. Fíjate lo mal que lo estaba pasando. Pero yo pregunto, Jonás, ¿crees que puedes esconderte del Señor? ¿Crees que podemos escondernos de Dios? Saúl, por favor. Salmo 139, versículo 7. No, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Amén. ¿A dónde, hermano? ¿A dónde? ¿De dónde va a poder huir del Señor? No podemos huir de Dios. No podemos escondernos. ¿Dónde está? Hay uno que me gusta. ¿Cuál es el que está allí puesto? ¿Jehová qué? No, y no estaba Jehová Roí. ¿Qué decía? El Señor es mi pastor. ¿De dónde? Él, no, estoy buscando otro, el Roy. ¿Dónde está el Roy? El poderoso. ¿Y a ese? El poderoso. El poderoso. ¿De dónde me esconderé? Que mi Dios no me vea. ¿Dónde me podré alejar del Señor? Quiero decirte, hermano, que un verdadero hijo de Dios nunca se puede alejar del Padre. Un verdadero hijo de Dios puede alejarse, pero el Padre nunca lo deja de su vista. Yo puedo dejar que mi niño se vaya, pero yo estoy aquí y estoy controlándolo. Nunca deja que su hijo se vaya, se pierda. Aunque él se montó en un barco, todos hemos dicho el motivo: alejarse de la presencia del Señor. Pero querido hermano, Jonás no sabe que por mucho que te alejes del Señor, mi Dios nunca deja de tener su mano abierta. No sabes, Jonás, que por mucho que te alejes de mí, dice el Señor: mío eres tú. Yo te escogí, yo te aparté. No sabes que me perteneces, te dice el Señor. No sabes que eres mío. Estando en el barco con los hombres, estos hombres que eran de mar, hombres preparados, hombres que estaban acostumbrados a la tormenta, dice que estando ahí de buena primera, sin que nadie lo espere, dice que sale una tormenta y se desataron los vientos, sin que nadie lo espere. No, eso no dice la palabra. La palabra dice en el versículo 4: y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. ¿Qué significa esto? Muchas veces, querido hermano, Dios permite que pasemos por circunstancias para traernos a su presencia. El viento no se levantó, Dios levantó ese viento. Ese viento lo levantó el Señor. Tan grande era que dice que el barco se partía por la mitad. ¿Cómo sería el viento? ¿Cómo sería la tempestad? Pero ahora viene la palabra, como he dicho, hermano, hasta aquí todos lo hemos estudiado, lo hemos leído. Pero ayer hablaba con Elisi lo que es escudriñar la palabra. Cuando uno escudriña, ve cosas que antes quizás no había visto. Y eso es lo que me pasó el otro día. Dice que cuando estaban ahí, los marineros, cada uno empieza a clamar a sus dioses. Cada marinero empieza a clamar a sus dioses. Quizás sus dioses, no, quizás no. Seguro que sus dioses no lo escuchaban.
Pero ellos, por lo menos viendo el peligro, clamaban a sus dioses. No solamente esto, sino que ponían de su parte. Dice que empezaban a arrojar todo lo que había por el barco. Todo lo que había por el barco lo iban tirando, porque eran más carga. Pero ahora viene la palabra, hermanos, que a mí el otro día el Señor me tocaba. Y vamos a leer lo que dice en el versículo 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero mira, aquí viene la palabra. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. ¿Cómo puede ser, hermano, que en medio de la tormenta Jonás esté dormido profundamente? A mí el Señor me golpeaba y me decía, así estamos muchas veces. Yo hay muchas veces que vengo a tu encuentro, que vengo a buscarte y no me escucha. ¿Sabes por qué? Le decía, porque no prestamos. El Señor llama nuestra atención. Dios nos quiere levantar de donde estamos, pero no lo escuchamos porque me decía el Señor, estamos durmiendo. Pero no imaginé durmiendo en la carne, sino a causa de nuestro estado espiritual. ¿Qué hacía Jonás durmiendo en la tormenta? Dice, durmiendo profundamente, a causa de su estado espiritual. A causa de nuestro estado espiritual. El Espíritu Santo nos llama. Hermano, ¿para qué desató Dios la tormenta? Para traer a Jonás. Y Jonás, querido hermano, no se daba cuenta, porque Jonás estaba dormido en el espíritu. El estado de Jonás no era el mejor que podía tener. Así no escuchaba a Dios. Dios estaba llamando su atención. Dios me decía, no hemos dormido espiritualmente. Esa puerta la hemos cerrado. Y ya no escuchamos la palabra del Señor. Cuando Dios viene a llamarnos, no lo escuchamos. Vemos cómo los demás cantan, alaban. Vemos cómo están antes la hora, por ejemplo, del culto. Vemos cómo están hablando, vemos esto. Y muchas veces nosotros nos sentamos, escuchamos. Estamos dormidos en el espíritu, me decía el Señor. No tenemos que estar así. No tenemos que estar de esta manera. Pero hoy, querido hermano, te traigo una buena noticia en el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar una noticia buena? ¿Por qué diréis, no, el pastor hoy? El pastor va a matarnos hoy. No, querido hermano. Yo creo que ya me conocéis y si yo hablo, bien lo sabe Dios porque Dios me da esa palabra. Porque yo antes de hacer una cosa, hermano, como el Johnny el otro día, sí, ahora mismo se lo digo, lo expongo bien al Señor, hermano. Y Dios me dice, no, ¿tú qué quieres? ¿Agradar al pueblo o agradarle a mí? Yo quiero agradar a Dios, hermano. No al pueblo, que también quiero y subamos en el amor del Señor. Pero yo quiero agradar primeramente a mi Dios. Hoy el Señor me daba esta noticia, el Señor me decía, hoy te dice el Señor, te amo. Dios nos da la oportunidad de levantarnos del lugar que estamos. El Señor te dice, hoy te doy la oportunidad. Hoy con esta palabra viene llamándote a tu corazón. Hoy el Señor viene llamándote. Señor, es que tengo este problema. Señor, es que tengo esto. Pero estás clamando a mí. Te dice el Señor, me estás buscando a mí. Pero no ves que en todo estoy yo. Señor, mira el problema. Estás clamando a mí. O estamos dormidos en el problema. No estamos viendo la mano de Dios. Querido hermano, he dicho que el hijo pródigo, cuando estaba comiendo, aún no se había dado cuenta, no comiendo, sino con necesidad, aún no caía y estaba allí trabajando. Pero querido hermano, en ese momento no se durmió en el espíritu, sino que viene y escucha la palabra. Y piensa, y viene la palabra y dice, y recapacitó, y decía, ¿qué hago yo aquí padeciendo hambre si en la casa de mi padre hay abundancia de pan? ¿Qué hago con necesidad? ¿Qué hago con problemas? Si mi padre me está esperando. ¿Qué hago durmiendo espiritualmente cuando mi Dios me está llamando? ¿Sabes qué le dice Satanás? Que Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. Que Dios lo reprenda en el nombre de Jesús.
Le decía a Satanás, no te va a recibir, no te va a escuchar, no pierdas tu tiempo, no vayas, si mira lo que has hecho. Y él decía, voy a ir, aunque sea uno de sus jornaleros, aunque no me tenga por nada, pero yo voy a ir. He dicho que el Padre a su Hijo lo tiene controlado. Puedes alejarte, pero Dios te tiene controlado. Dice que el Padre, cuando cuenta el Señor esta historia, el Padre salía cada mañana a ver si venía su Hijo. ¿Crees que Dios cada día no está buscándote? Y dice, querido hermano, que cuando el Hijo viene, aun todo lo que le había dicho Satanás, que Dios lo reprenda, él venía diciendo, ahora vamos a ver cómo me acerco. Pero cuando se acercó, dice que el Padre, querido hermano, lo abrazó. Dice que el Padre le dio ropas nuevas, le dio calzado nuevo y puso anillo en su mano. No solamente esto, sino que esa noche hizo un banquete y invitó a todos los que allí estaban. ¡Aleluya! Hermano, no es tiempo de estar dormido en el espíritu. Es tiempo de levantarnos. No es tiempo de dormir. Dios nos está llamando. Es tiempo de levantarnos. ¿Qué hizo Jonás? Jonás dice que estando dentro del pez, empezó a clamar al Señor. Empezó a clamar, dice, clamé a Jehová en mi angustia y Él me respondió. Él me escuchó, a pesar de que lo había hecho mal, a pesar de que había fallado, querido hermano. Dios te está esperando, Dios te está escuchando y Dios está llamando tu atención. No es tiempo, hermano, de dormir en el espíritu. Es tiempo de levantarnos, te dice el Señor. Es tiempo de levantarnos. Al hijo pródigo le devolvió todo. Y a Jonás lo perdonó y lo dejó. No, querido hermano, a Jonás lo perdonó y le dijo, lo que te dije que hicieras, va y lo hace. Ese es el Dios que tenemos. El hombre sabe una cosa, el hombre perdona, pero no te olvides. Ya lo dijo una vez, más bueno el Saúl, como me haga algo, no lo perdono. El hombre, querido hermano, perdona, pero no olvida. Mi Dios perdona y olvida. Mi Dios no se acuerda de lo otro. Mi Dios perdona y olvida. Y le dice, Jonás, ve y haz para lo que yo te envié, te dice el Señor. Yo te llamé con un propósito. Dios te llamó con un propósito, hermano. No es tiempo de dormirnos. Como cantaban las niñas, la han cantado, creo, ¿no? Ten tu lámpara encendida, la han cantado. Como decían ellas, ten tu lámpara encendida. Ten tu lámpara encendida, porque Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Dios quiere hacer cosas contigo. Quiero decirte en esta tarde que no dudes. Traigo buenas nuevas de parte del Señor. Hijo mío, eres mío. Hijo mío, eres mío. Ahora hay dos maneras de estar con el Señor. De los que son hijos suyos. ¿Tienes por las buenas o por las malas? ¿Quién quiere ir por las buenas? Por las buenas, Jonás veía esto. Por las malas, se lo comió un pez. Por las malas, el hijo pródigo pasó fatiga. Hermano, yo quiero ir por las buenas. En el amor del Señor, ve por las buenas. Porque el que es de Dios, Dios lo trae a su presencia. El Padre ama al Hijo y dice, por las buenas, por las malas, pero tú eres mío. Yo me encargo de que tú te vienes conmigo. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Amén. Hermano, hoy el Señor venía trayendo esta palabra. No es tiempo de estar dormido espiritualmente. Es tiempo de estar despierto. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pues querido hermano,